Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al primer video del camino del Yo Soy. Hemos esperado muchos años para poder encontrar la vía o la manera de poder compartir con ustedes ciertos conocimientos que son de suma importancia para estos tiempos que corren. Nuestra intención es poder ayudarte y que podamos lograr juntos un camino diferente, un día nuevo diferente. Nos hace muy felices poder cumplir este sueño que tanta preparación nos ha tomado, con la finalidad de que todo lo que veremos en este canal pueda llegar a quien lo necesite, sin obstáculos, sin limitaciones. Y para quien esté preparado de hacer un camino de cambio en su vida. Para todo aquel que necesita una palabra, una guía o al menos una reflexión. Sabemos que un cambio personal implica por sobre todo perseverancia y ganas inquebrantables de ser mejor y de vivir mejor. Nosotros no podemos asegurarte el éxito de lo que quieras transformar en tu vida, porque eso depende de ti. Pero sí te podemos asegurar que vamos a poner lo mejor de nosotros y todos nuestros conocimientos para que así sea, con el mayor respeto y dedicación que tú te mereces. Entonces, si están listos, comencemos. Desde tiempos remotos, las grandes tradiciones de sabiduría nos han transmitido que el universo se rige por leyes precisas que delimitan su evolución en todos los planos, desde el físico, mental y espiritual. Estas leyes son al mismo tiempo la expresión de una voluntad superior que emana de lo uno o absoluto. Las leyes universales, también conocidas como leyes espirituales o leyes de la naturaleza, son los principios que gobiernan cada aspecto del universo y son los medios por los cuales nuestro mundo y el cosmos entero continúan existiendo, prosperando y expandiéndose. Si buscamos la definición de la palabra ley, es una regla o norma, que es constante e invariable, a la que está sujeta una cosa. Resaltamos constante e invariable, porque hagas lo que hagas no la puedes cambiar. El hecho de que las entiendas o que las conozcas o no, no significa que no tengan un efecto constante en tu vida. Algo importante de mencionar es que las leyes no disciernen entre bueno o malo, simplemente hacen su trabajo, acorde a lo que es todo lo que hay. Tampoco discriminan entre género, color, religión, edad, ubicación geográfica o estado social. Funcionan en todo momento y por igual a todas las personas del mundo. Las leyes universales impactan y determinan cada aspecto de nuestras vidas, son la fuerza que determina cada aspecto de la creación, incluyendo cada uno de los eventos, condiciones y circunstancias que experimentamos tanto a una escala individual como colectiva. Pero veamos un poco de la historia que se conoce al respecto. El Kybalión es un documento de 1908 que resume las enseñanzas del hermetismo, también conocidos como los 7 principios del hermetismo. Su autoría se atribuye a un grupo anónimo de personas autodenominados, los 3 iniciados. Aunque las bases del hermetismo se atribuyen a un alquimista místico y deidad de algunas logias ocultistas llamado Hermes Trismegisto, cuya existencia se estima en Egipto antes de la época de los faraones, según la leyenda, fue guía de Abraham. El origen de este mítico Hermes Trismegisto está lleno de gran mística, leyendas e historias. Se suele argumentar que Hermes Trismegisto era el mismo Tot de los egipcios. También se dice que fue un sabio, que por su gran conocimiento fue elevado al grado de Dios en la antigua Grecia. De igual manera, son muchas otras las relaciones y comparaciones que se hacen entre diversos personajes históricos y la figura de Hermes Trismegisto, el cual pasa a ser una figura arquetípica, más que un personaje histórico del cual se tenga evidencia concreta. Hermes Trismegisto es el nombre griego de un personaje histórico que se asoció a un sincretismo del dios egipcio Dieuti, Tat en griego, y el dios heleno Hermes.
Hermes Trismegisto significa en griego Hermes, el 3 veces grande. En latín es Mercurius ter maximes. Hermes Trismegisto es mencionado primordialmente en la literatura ocultista, como el sabio egipcio, paralelo al dios Tat, también egipcio, que creó la alquimia y desarrolló un sistema de creencias metafísicas que hoy es conocido como hermetismo. Para algunos pensadores medievales, Hermes Trismegisto fue un profeta pagano que anunció el advenimiento del cristianismo. Se le han atribuido estudios de alquimia como la tabla de Esmeralda, que fue traducida del latín al inglés por Isaac Newton, y de filosofía, como el Corpus Hermeticum. Mead, el gran escritor hermetista del siglo pasado, realizó un exhaustivo estudio de las obras herméticas. Nos dice a propósito de ellas que llegó a la conclusión de que tales obras se originan en otro Hermes predecesor del 3 veces grande, un Hermes antiquísimo, anterior al diluvio, o sea, anterior al hundimiento de la Atlántida. Lo que confirmaría nuestro acerto de que la sabiduría, la ciencia, las artes todas del primitivo Egipto, tan extraordinariamente avanzadas, les fueron legadas por los atlantes antes del hundimiento. Los datos más precisos se hallaban grabados en un pilón de piedra de las más antiguas construcciones de Egipto. Y a través de los milenios sucesivos, sobre todo durante el período alejandrino, otros sabios atestiguaron diversos sucesivos Hermes, avatares cíclicos que renovaban el mensaje de las edades mediante la adaptación cíclica de la misma eterna sabiduría. Es por esto que las enseñanzas herméticas constituyen una síntesis, en su reculada época, de verdades perennes. Veamos ahora cada una de las leyes por orden, según han sido mencionadas a través de los años. Número 1. Ley de mentalismo. El todo es mente, el universo es mental. Número 2. Ley de correspondencia. Como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Número 3. Ley de vibración. Nada está inmóvil. Todo se mueve. Todo vibra. Número 4. Ley de polaridad. Todo es doble. Todo tiene dos polos. Todo su par de opuestos. Número 5. Ley de ritmo. Todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Todo asciende y desciende. Todo se mueve como un péndulo. Número 6. Ley de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto. Todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo con la ley. La suerte no es más que el nombre que se le da a una ley no reconocida. Y la última, la número 7. Ley de generación o de género. Existe por doquier. Todo tiene sus principios masculino y femenino. Este principio se manifiesta en todos los planos. La palabra género significa generar, crear, concebir, producir y va más allá del plano físico. Queremos destacar que a lo largo de la existencia de este planeta, muchos avatares de este mundo se han pronunciado, de una manera u otra, sobre las leyes universales. Avatares que han dejado una huella muy profunda sobre nuestra historia. Ellos seguramente tenían conocimiento sobre esto y lo han aplicado a su vida y descubrimientos. Veamos algunos ejemplos.
Estos son solo algunos ejemplos que remarcan lo que aquí estamos hablando. Las leyes herméticas o universales merecen estudio y profundidad. Es lo que nosotros queremos ofrecerte en el canal El Camino del Yo Soy. La posibilidad de poder descubrir tu ser y quién eres, para poder convertirte en quien debes o deseas. Venimos a este mundo a evolucionar, despertar nuestra conciencia, y ser mucho más de lo que fuimos en vidas anteriores, o lo que fuimos en esta vida actual, solo un momento atrás. Poder transformar quienes somos y nuestra vida, requiere solo de ti mismo, y este conocimiento milenario, que debe ser interpretado, de una manera que sea accesible a todos los que lo necesiten. Nosotros, a medida que vayamos publicando nuevos videos, iremos poco a poco explicando cada una de las leyes y su significado. Luego trataremos de acercarte, su profundidad y su empleo en el yo individual. Te pedimos por favor, que puedas comprender que el trabajo personal es diario y constante. Y que poder desarrollar la paciencia y la comprensión es fundamental cuando decidimos empezar a trabajar con nosotros mismos. Y recuerda, así como se construye un muro ladrillo a ladrillo, de la misma forma nosotros iremos transformando nuestra vida, paso a paso. Iremos descubriendo juntos cada aspecto, conceptos relacionados con las leyes. Si te gustó el video, te pedimos por favor que hagas clic en me gusta y en la campanita, para que recibas notificaciones cuando subamos nuevo contenido. Además estarás ayudando a que esta información pueda llegar a quien lo necesite. Muchas gracias por acompañarnos, y gracias por formar parte del camino del Yo Soy.